Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos acerca de la función useRelationSheet. Esta función nos permite trabajar con múltiples campos de fecha en un modelo de datos. Para ello, es importante resaltar que solo una relación entre dos tablas puede estar activa en un momento dado. Sin embargo, hay escenarios en los cuales nosotros podríamos necesitar trabajar o realizar cálculos que dependan de relaciones inactivas. Es ahí donde entra en juego la función useRelationSheet, permitiéndonos activar temporalmente las relaciones inactivas en Power BI dentro de nuestro modelo de datos. Para poder entender de una mejor forma este concepto, vamos a Power BI para verlo en un caso aplicado. Bien amigos, ya en Power BI vamos a aterrizar el concepto de las relaciones activas e inactivas en un modelo de datos. Es importante saber que una relación activa es la relación que utiliza Power BI por defecto para poder filtrar los datos entre una dimensión y una tabla transaccional. Las relaciones inactivas no se utilizan para filtrar los datos de manera predeterminada. Por ejemplo, aquí en el modelo tenemos una relación activa y tenemos dos relaciones inactivas. Vamos a ir detallando poco a poco el comportamiento de estas tablas, de las sales orders y de la tabla calendario, para poder entender el comportamiento de la función useRelationSheet. Así que vamos a la vista de tabla y en la vista de tabla nos damos cuenta que tenemos el comportamiento de la tabla calendario, que es la estructura ya lista para poder trabajar, y tenemos la tabla Sales Orders. Esta tabla Sales Orders tiene tres campos de fecha. Tenemos el campo de fecha Order Date, tenemos el campo de fecha Required Date y Ship Date. Tres campos de fecha. Aquí, por ejemplo, es importante empezar a plantear la necesidad que nosotros tenemos con esta estructura de tabla transaccional a partir de estos campos. La fecha de orden, la fecha de requerimiento del pedido y la fecha de envío. Empezar a analizar esta estructura para poder atender ciertas necesidades que se puedan generar con el análisis de los datos. Así que vamos a construir nuestras primeras funciones DAX para poder entender el comportamiento de la función y trabajar de manera correcta con esta tabla transaccional y la tabla de tiempo. Bien, ya en nuestra vista de informe vamos a partir de la siguiente necesidad. Por ejemplo, identificar la cantidad de órdenes atendidas y con cuántos días de anticipación fue atendida cada orden, la cantidad de órdenes atendidas fuera de tiempo y el margen porcentual de órdenes atendidas fuera de tiempo. Es importante resaltar que para poder atender esta necesidad, nosotros partimos de la siguiente estructura de tabla. La tabla transaccional Sales Orders. Partimos de esta tabla. Esta tabla contiene tres campos. El campo Order Date, que es la fecha en la que se hizo o se realizó la orden, la fecha de requerimiento y la fecha de envío. A partir de estos tres campos, nosotros vamos a atender la siguiente necesidad. Para poder tener un orden sobre los cálculos DAX que nosotros vayamos creando, es importante crear una tabla y los cálculos almacenarlos en ella, para poder tener un mejor control de los mismos. Así que aquí en la opción de introducir datos, vamos a crear nuestra tablita de funciones DAX. Funciones DAX, le picamos en cargar y ya está aquí nuestra tablita. Y a partir de ello vamos a atender el primer requerimiento, poder identificar la cantidad de órdenes. Recordemos que vamos a trabajar con la tabla transaccional Sales Orders, ¿ok? Así que vamos a la vista de informe y vamos a identificar la cantidad de órdenes. Vamos a contar la cantidad de filas que tiene esta tabla transaccional. Así que vamos a funciones DAX, tres puntitos, nueva medida y vamos a llamarla órdenes y va a ser igual a un count rows. Esta función nos permite contar la cantidad de filas de una tabla. Así que la tabla es sales orders. De esta manera, nosotros ya tenemos la cantidad de órdenes. Ahora vamos a agregar una pequeña tabla por aquí, donde podamos ir almacenando bajo cierta estructura las funciones que nosotros vayamos creando.
Por ejemplo, la cantidad de órdenes. Podríamos agregar de la tabla calendar el campo mes y podríamos agregar, por ejemplo, de la tabla funciones DAX, la función órdenes. De esta manera, nosotros podemos identificar la cantidad de órdenes por mes. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que nos hace falta una segmentación en función al año. Entonces, vamos a agregar una segmentación de datos que nos permita segmentar los años. Vamos a agregar datos, calendar, y agregamos la opción de año. Y ya tenemos los años con los cuales nosotros vamos a trabajar. Ahora vamos a cambiarle la configuración. Le vamos a decir que nos muestre la opción de menú desplegable. Y ya tenemos una pequeña segmentación para poder filtrar la cantidad de órdenes por mes y por año. Nos damos cuenta que acá tenemos un dato en blanco. Este dato en blanco nosotros lo podríamos omitir. Vamos a activar la opción de filtros y en el filtro del objeto visual vamos a agregar órdenes y le vamos a decir no está en blanco. Le picamos en aplicar filtro y de esta manera nos damos cuenta que solamente nos muestra los años que tienen datos. Ahora sí tenemos la segmentación de año y tenemos por aquí los meses y las órdenes por mes. Nosotros podríamos filtrar, por ejemplo, en el año 2006 se han generado órdenes a partir del mes de julio. Por ejemplo, en el mes de julio se han tenido 22 órdenes. Esa es la primera opción, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos cuántas órdenes se han tenido por mes y de acuerdo al año segmentado. Ahora nos damos cuenta que en la tablita funciones DAX tenemos una columna que en realidad esta columna no nos aporta mucho valor, así que también la vamos a quitar. Vamos a los tres puntitos y le decimos eliminar del modelo. Le decimos que sí y de esta manera ya estaría de una forma diferente la tablita de medidas. Ahora vamos a atender la opción de la cantidad de órdenes atendidas y con cuántos días de anticipación fueron atendidas. Por ejemplo, en el mes de julio hemos tenido nosotros 22 órdenes. ¿Cuántas de estas órdenes fueron atendidas el mismo mes y con cuántos días de anticipación fueron hechas? Así que vamos a ir a funciones DAX, tres puntitos, nueva medida. Y aquí vamos a crear la opción de órdenes atendidas, que es igual a qué. Y aquí vamos a utilizar la función calculate y la función calculate nos pide una expresión. La expresión que vamos a filtrar es la expresión órdenes, coma. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos filtrar? Necesitamos filtrar las órdenes que fueron atendidas en el tiempo o en el mes que nosotros estamos seleccionando, por ejemplo. Para ello, vamos a utilizar la función DAX Use Relationship. Por aquí. Esta función nos permite activar temporalmente las columnas de fecha que están involucradas en este cálculo. Por ejemplo, el campo ship date, que está por aquí, que es la fecha de envío, coma, y el campo 2 va a ser el campo fecha de mi tabla calendario. Es importante resaltar que son los campos que guardan relación de manera inactiva. De esta manera, nosotros, por ejemplo, ya estamos identificando las órdenes atendidas durante el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Le pico en confirmar y voy a seleccionar de funciones DAX, órdenes atendidas. De esta manera, por ejemplo, podemos identificar que en el mes de julio se han realizado 22 órdenes, de las cuales 17 han sido atendidas en el mismo mes. Es importante resaltar que dentro del modelo de datos debe de existir la relación activa y relaciones inactivas. La función useRelationship nos permite activar temporalmente estas relaciones inactivas para poder lograr resultados como estos. ¿Ok?
Entonces, acá nosotros ya tenemos nuestras órdenes atendidas por cada mes. Si nosotros tal vez necesitáramos validar aún mejor detalle el comportamiento de esas atenciones, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es agregar también por aquí una segmentación de mes. Vamos a copiar y pegar la segmentación de año y vamos a modificar el campo. Quitamos el año y agregamos por aquí el campo mes. De esta manera, por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar el mes de julio y en función a ello, lo que podríamos hacer es agregar un mejor detalle sobre esta tablita. Vamos a agregar, por ejemplo, los campos de la tabla Sales Orders, están por aquí, y vamos a agregar el campo Order Date, vamos a agregar el campo Require Date y vamos a agregar el campo Ship Date, la fecha de envío. Cerramos por aquí y vamos a ordenar un poquito, bajamos órdenes y bajamos órdenes atendidas. De esta manera, nosotros podemos tener un mejor detalle sobre los cálculos que nosotros venimos realizando. Por ejemplo, podemos identificar que en el mes de julio se realizaron 22 órdenes, de las cuales 17 órdenes fueron atendidas en el mismo mes en el que fueron solicitadas. Ahora vamos a identificar con cuántos días de anticipación fueron atendidas estas órdenes. Vamos a ir a funciones DAX, 3 puntitos, nueva medida, y vamos a llamarla días de anticipación, que es igual a un calculate. Recordemos que el calculate nos permite filtrar expresiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos encontrar la diferencia entre la fecha de requerimiento y la fecha de envío. Así que vamos a trabajar con la función day diff. Esta función nos permite tener ese intervalo de días. Nosotros necesitamos tener el mínimo del campo require date, ¿no? El valor mínimo de ese campo, coma, y también necesitamos darle el segundo campo, que también es el valor mínimo del campo ship date. Está por aquí. De esta manera. Entonces, ahora nos pide un intervalo. El intervalo puede ser un día, puede ser una hora, un minuto, un mes. En este caso, nosotros necesitamos identificar la cantidad de días. Y le decimos date. Cerramos el date diff y ahora vamos a filtrar esta expresión. Recuerden que aquí nosotros tenemos la cantidad de días que existen entre la fecha de requerimiento y la fecha de envío. Ahora, para que esta opción funcione de manera correcta, necesitamos activar la relación inactiva. Así que vamos a utilizar la función useRelationSheet de mi tabla calendario fecha con mi campo shipDate de mi tabla Sales Order. Cerramos la función useRelationSheet y cerramos el calculate. De esta manera, nosotros podemos identificar con cuántos días de anticipación fueron atendidas las órdenes. Enter. Y vamos a agregar por aquí nuestro cálculo creado, días de anticipación. De esta manera, podemos identificar con cuántos días de anticipación fueron atendidas estas órdenes. Ahora, un dato importante a resaltar acá. También necesitamos mostrar las órdenes que fueron atendidas fuera de tiempo. Entonces, vamos a crear nuestro cálculo DAX, 3 puntitos, nueva medida, y la llamaremos órdenes fuera de tiempo. Y vamos a trabajar con la función calculate, la expresión a filtrar va a ser órdenes, coma, ¿y qué es lo que nosotros necesitamos filtrar de esa expresión? Nosotros necesitamos filtrar las órdenes donde la fecha de envío es mayor a la fecha de requerimiento. Para ello vamos a utilizar la función filter que nos solicita una tabla. ¿Cuál es la tabla a filtrar? La tabla es Sales Orders, coma. ¿Y cuál es la expresión? La expresión es que el campo ship date, que es la fecha de envío, sea mayor a
la fecha de requerimiento. Require date. Cerramos el filter y cerramos el calculate. De esta manera, nosotros podemos identificar cuáles fueron las órdenes atendidas fuera de tiempo. Confirmo, expando por aquí y voy a agregar datos, funciones DAX, órdenes fuera de tiempo. De esta manera, nosotros podemos identificar que en el mes de julio, ¿sí? En el mes de julio del año 2006, tenemos una orden que fue atendida fuera de tiempo. Por ejemplo, acá podemos identificar que la solicitud fue el 24 de julio y la fecha de requerimiento fue para el 21 de agosto, pero la orden fue atendida el 23 de agosto. ¿Ok? Este, por ejemplo, ya podría ser un indicador. Así como nosotros identificamos estas opciones en julio, podríamos identificarlas, por ejemplo, en agosto. En agosto nosotros tenemos dos órdenes que fueron atendidas fuera de tiempo. Por ejemplo, la orden realizada el 1 de agosto con requerimiento para el 29 fue atendida el 30. Y el mismo escenario sucede por aquí. Una orden solicitada el 14 con fecha de requerimiento 11 y fue atendida el 12. Entonces, de esta manera ya podemos identificar el comportamiento de atenciones de acuerdo a cierta solicitud. Así que esta, por ejemplo, es una opción con la cual nosotros podríamos trabajar. Importante darnos cuenta del uso de la función useRelationship, que nos permite activar las relaciones que tenemos por aquí, que son inactivas, para poder llegar a ese resultado. Sin esto, nosotros no podríamos llegar a poder identificar, por ejemplo, los días de anticipación o las órdenes atendidas. Por aquí, por ejemplo, estamos usando useRelationship y también en días de anticipación estamos utilizando la función useRelationship. Así que este es el comportamiento. Ahora, ¿cuál es la última opción que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos evaluar, por ejemplo, el margen porcentual de las órdenes atendidas fuera de tiempo. Por ejemplo, en el mes de agosto, nosotros tenemos dos órdenes atendidas fuera de tiempo. Importante saber que fueron atendidas 25, de las cuales dos fueron atendidas fuera de tiempo. ¿Cuánto representan estas dos órdenes en función al total de las atendidas a nivel porcentual, por ejemplo? Para ello, vamos a ir a funciones DAX, 3 puntitos, nueva medida, y vamos a llamarla porcentaje de órdenes fuera de tiempo, que es igual a ¿qué? Y lo que vamos a hacer aquí es una división, ¿cierto? Vamos a dividir las órdenes fuera de tiempo sobre las órdenes realizadas, coma, y agregamos un 0. Y finalizamos. De esta manera, nosotros podemos identificar cuánto representan a nivel porcentual estas dos órdenes que fueron atendidas fuera de tiempo, en función al total de las órdenes del mes de agosto, en este escenario. Vamos a agregar una tarjetita, hacerla un poquito más pequeña, y aquí vamos a agregar, por ejemplo, el porcentaje de órdenes fuera de tiempo. Le pico por aquí y vamos a darle el formato de porcentaje. Selecciono la función y en la parte superior, en la opción de herramientas de medición, tenemos la opción de porcentaje. Le aplicamos el formato, vamos a bajarle un poquito el tamaño a 30 y de esta manera podemos identificar, por ejemplo, que estas dos órdenes representan el 8% del total de las órdenes realizadas en el mes de julio. Podríamos identificar por acá el comportamiento de septiembre. Por ejemplo, en septiembre también tenemos dos órdenes que no fueron atendidas en el tiempo indicado o en el tiempo solicitado. Por aquí tenemos en octubre, por ejemplo, también solamente una orden que no fue atendida. Y a partir de aquí, nosotros ya podríamos detallar aún mejor el comportamiento para identificar a qué proveedores, por ejemplo, no se atendió de manera correcta o a qué clientes
no se le atendió a tiempo en su solicitud y empezar a detallar el comportamiento de estas atenciones.